y sí apropiarnos pues, de esos esquemas que tratamos de crear para modificar lo que está sucediendo. Yo creo que ha sido muy rica la participación, la presentación y los comentarios que hemos escuchado. Yo solo querría referirme a lo siguiente. Recordemos que nuestras constituciones, las constituciones más importantes de nuestro país, 1824, 1857 y 1917, pues son producto de grandes rupturas que bien podemos llamar revolucionarias. Pues pasar de un régimen colonial a un régimen republicano, o de un régimen monárquico, que duró muy poco, sino un régimen monárquico a un régimen republicano. El que en 1857 se haya dado la separación del Estado y la Iglesia no fue una cosa menor. Entonces, detrás de esta Constitución hubo una revolución, la revolución que acaba con la dictadura de Santana, y después de esta Constitución hay una guerra de 3 años que divide al país, y después vino una intervención de poderes extranjeros, principalmente de Francia, y la imposición de un pretendido imperio en México. Y bueno, la Constitución de 1917 es sin duda alguna el producto de la fracción o de la facción triunfante de la Revolución Mexicana. Esto es producto pues también de una revolución muy importante porque cambia el marco constitucional. Por una parte, le da al Estado las facultades, le asigna al Estado la facultad de ejercer y de proteger, de cuidar la soberanía del país, y rompe estructuras fundamentales como las estructuras agrarias. Esto cambia, no de inmediato, pero cambia el régimen de las haciendas, que era el régimen que prevalecía en todo el medio rural del país, a un régimen pues de tierra fraccionada. Y en el caso de la soberanía, recordemos que una de las últimas reformas que se hace en el porfiriato, una reforma importante del porfiriato, fue dar al dueño de la superficie la propiedad también del subsuelo. Y la revolución rescata para el Estado mexicano la propiedad del subsuelo y establece un régimen de concesiones para que pueda darse un aprovechamiento del subsuelo por particulares o incluso por el propio Estado en algún momento. Las constituciones a las que han hecho referencia aquí nuestros compañeros de Sudamérica, yo diría principalmente las últimas en tiempo, Venezuela, Ecuador y Bolivia, pues son producto en alguna forma de revoluciones pacíficas, si así queremos verlas, o de revoluciones que se dan a partir de un proceso electoral. Entonces, los regímenes que convocan a un constituyente son regímenes, independientemente de lo que pueda haber pasado del momento en que se expiden las nuevas constituciones al día de hoy, pues son regímenes que en aquel momento tenían toda la fuerza para cambiar el marco constitucional. Entonces, esta es la lección que nosotros tenemos que aprender. Esto es, imaginemos que hoy le pedimos al Congreso actual que actúe como esto que se llama constituyente permanente y que haga una nueva constitución. Nos va a hacer más neoliberales que lo que ya estamos, más entregado el país a intereses ajenos. O si pensamos que con el abanico de fuerzas políticas organizada en los partidos que hoy existe, se convoca un Congreso Constituyente, pues también nos va a salir el tiro por la culata.
pues vamos a tener una regresión, o tendríamos una regresión muy fuerte. Entonces, algo que aquí se ha venido señalando es la necesidad de que antes de pensar en un constituyente, si no podemos perderlo de vista, pero antes de pensar en un constituyente, tenemos que pensar, uno, en el tipo de país que queremos. Esto es, si queremos rescatar el ejercicio de la soberanía por parte del Estado y por parte del pueblo, si queremos que esta nueva constitución sea, como aquí se ha señalado, una ruptura de fondo respecto a la situación prevaleciente, si queremos recuperar la orientación que en alguna forma ha tenido históricamente el constitucionalismo mexicano, iniciado con los sentimientos de la nación y la Constitución de Apatzingán de José María Morelos, y seguida en espíritu por las constituciones del 24, del 57 y la propia del 17, pensando desde luego no en volver al texto de 1917, sino en pensar en la necesidad de actualizarlo. Y tenemos hoy, por cierto, hay que decirlo también, un muy importante ejemplo en el proyecto de constitución de la Ciudad de México, tampoco para aplicarlo mecánicamente a una constitución nacional, pero sí tenemos ahí un ejemplo muy importante, porque se establecen, por ejemplo, mecanismos para exigir el cumplimiento de derechos, exigirle al Estado el cumplimiento de derechos que el Estado le reconoce a los mexicanos: derecho al trabajo, derecho a la salud, a la educación, etc. Tenemos que pensar que esta constitución, que es una constitución de avanzada, nos puede servir de ejemplo para lo que venga por delante. Pero aquí lo más importante es algo que aquí ya se señaló también: si no se tiene un respaldo social, un respaldo político, si la gente no está convencida del tipo de país que se quiere, si la gente no se organiza más allá de los partidos políticos y con los propios partidos políticos, si así lo considera cada quien, para que se empuje a un cambio en el proyecto del país, y impulsando el cambio del proyecto del país, pues automáticamente se podría pensar que pueden existir condiciones para entonces sí convocar a un constituyente, pero un constituyente que fuera elegido por una composición de fuerzas políticas pues favorable justamente a un proyecto de cambio profundo, de rescate de la soberanía, de país igualitario, de país fraterno con América Latina, etcétera, etcétera. Entonces todo esto habría que pensar que el primer paso, sin dejar de pensar en la necesidad de una nueva constitución, está justamente en construir esta mayoría social, este respaldo social, y este es un trabajo que nos toca hacer a todos. Por eso el proyecto que se está impulsando, el proyecto que impulsa este mismo libro de nuestros compañeros, no es un proyecto para el 2018, ojalá fuera para el 2017, pero pues tenemos que organizarnos y tratar de ser mayoría lo más pronto posible, pero no pensar que estos cambios los vamos a lograr pues nada más porque tengamos ganas. Tenemos que organizarnos, tenemos que trabajar, tenemos que articularnos y tenemos que ver cómo le hacemos entre todos para efectivamente avanzar en este cambio. Pensando en la pregunta de la consulta, pues sí, hay que hacer una consulta. Yo coincido con lo que decía Clarita Múzima. Habría que pensar qué es lo que se va a preguntar, cómo se va a preguntar, e imaginar también si se tiene la fuerza suficiente para que se nos diera o se diera a esta consulta una respuesta positiva. Yo les diría, por ejemplo, que en 1993 se hizo una consulta en la Ciudad de México si se quería que en la ciudad, el régimen del Distrito Federal, se cambiara a la de una entidad de la Federación. La respuesta fue positiva a esta consulta, pero solo respondieron 300,000 personas. Entonces, bueno, pues esas 300,000 personas que dijeron que sí, uno, no estaban organizadas, no tenían la fuerza para impulsar este cambio,
Entonces, pues se tuvieron que aguantar hasta muy recientemente para que se diera este cambio, por cierto, todavía incompleto respecto a la condición de la Ciudad de México, del Distrito Federal, que no acaba de ser todavía un Estado de la República como son los demás. Y ahora, por ejemplo, respecto a las consultas o el llamado a las alianzas del PRD, bueno, yo más que pensar en decir buena, mala o regular, ¿una alianza para qué? Para sacar al PRI del gobierno, que es lo único que se nos ha dicho, bueno, y que venga ¿quién? El PAN, como tuvimos 12 años de panismo, con el mismo proyecto político, entrevista, excluyente socialmente, etcétera, pues no, yo creo que hay que pensar en algo más que eso, y primero que nos digan para qué quieren la unidad, las alianzas, etcétera, y después pensar si pues alguno de nosotros se asoma a ver qué quiere decir eso, y si no, pues es vida en casa ajena y que decidan lo que quieran en esa casa ajena. Bueno, pues creo que no hace falta decir que ya concluimos. Muchas gracias a todos. En todo caso, decirles que el curso es intensivo y que los invitamos mañana a la presentación de otro libro de cómo vender un país y quedar debiendo en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, de Juan José Mateo Santillán. También estará el ingeniero Cárdenas en la presentación a las 6 de la tarde, justo se llama en el centro. Está, toda la información está puesta en las redes sociales.